¿Cómo están? Y llegamos al tercer domingo de Cuaresma del ciclo A o del año A, donde viviremos junto con esta samaritana la experiencia de un encuentro, la experiencia de un encuentro con Jesús, la experiencia que nos abre a la fe, a desear ese agua viva que Jesús viene a traernos. Si conocieras el don de Dios. Y este encuentro de hoy es insólito. De hecho, los samaritanos y los judíos no se trataban. Para los judíos, el samaritano era poco más que un hereje. No se hablaban. Y encima, el samaritano es una mujer. Jesús, ¿cómo hace para romper esa barrera? Se le presenta necesitado. Dame de beber. Y así logra un encuentro. Y en ese encuentro esta mujer descubre una revelación sublime. Pero vamos a comenzar rezando, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espérame, Señor, en el pozo de la alianza, a cualquier hora. Espérame allí hasta que sienta sed de ti. Preséntate allí y háblame de tu necesidad para que yo pueda reconocer las mías. Déjame recibirte, si no como te mereces, sí al menos como te necesito. Conviértete en el pan de mis hambres y en el agua de mi sed, para que yo pueda convertirme en tu testigo. Amén. Y la primera lectura es tomada del libro del Éxodo. El pueblo en el desierto de Israel, el pueblo de Israel en el desierto, empieza a tener sed y le exige a Moisés, danos agua para beber. Janina, por favor, relatanos este texto. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron, «Danos agua para que podamos beber». Moisés les respondió, «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo, «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y con nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo, «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés, «Pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo, ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios. Y vemos cómo este pueblo, ante la experiencia de tener sed, de padecer sed, se rebela violentamente contra Moisés. Pero el Señor que está en medio de ellos, por medio de Moisés, hizo salir agua de la roca. La segunda lectura es tomada de la carta de San Pablo a los Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Inés, por favor, proclamanos esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos,
Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Pablo es muy claro y nos hace ver que Jesús, para obrar nuestra conversión, fue hasta el extremo del amor. Murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos enemigos, cuando todavía le estábamos dando la espalda. Él murió por nosotros. Y la presencia de ese amor en nuestros corazones es posible gracias a la presencia del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Esa misma presencia es lo que nos confiere una firmeza inquebrantable a nuestra esperanza. El Evangelio es tomado no de Mateo, sino de Juan, capítulo 4. Es bastante largo hoy, por eso hay una versión más corta que va a aparecer siempre entre corchetes rojos. Ustedes pueden elegir cuál quieren meditar, la larga o la corta. Yo voy a leer la versión larga. El manantial que brotará hasta la vida eterna. ¿A quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que yo no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió: ve,
llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come, maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega, ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así, el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. En el diálogo con la samaritana, la escena primera, Jesús nos presenta el drama de un alma que lucha por elevarse a las cosas de las cosas del mundo a la fe. Igual que esta samaritana, todos debemos reconocer quién es el que nos habla cuando Jesús le habla y qué cosa debemos pedirle a Jesús, el agua viva. 2 cosas interesantes de este diálogo.
ella le pregunta, ¿de dónde sacas este agua viva? El agua viva en Eclesiástico 24 hace referencia a la revelación que Jesús viene a traer. Los rabinos lo usaban esta alegoría del agua viva para hablar de la Torá, de la ley. Y por otro lado, en Juan 7, el agua viva es también el Espíritu Santo que se nos comunica y que se nos comunicó a todos en nuestro bautismo. De fondo, este texto está toda una liturgia bautismal. Los verdaderos adoradores, le dice Jesús a la samaritana, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta adoración se trata de un culto, de dar culto al Padre con espíritu. Dios puede ser adorado como Padre por quienes poseen el Espíritu que los convierte en hijos de Dios. Espíritu que recibimos en el bautismo. No se trata entonces ya de cómo debe ser el culto, interior o exterior, o dónde debe estar ese culto, en Jerusalén, en el monte Gazirim, sino de dar culto con espíritu, dar culto como hijos al Padre. Y en el diálogo con los discípulos, en la segunda parte, se produce con los alimentos el mismo malentendido que con el agua. Jesús habla del plano espiritual, los discípulos lo entienden en el plano material. Jesús habla del alimento que es hacer la voluntad del Padre y llevar adelante su obra. Los discípulos hablan de la comida. Jesús se alimenta cumpliendo la misión que el Padre le encomendó. Y la define en términos de siega y cosecha. Y así deja claro que el fruto de la misión está representado por todos los samaritanos que se le empiezan a acercar. Acá tenés los tres textos en paralelos. A tu izquierda tenés el Éxodo, a tu derecha Romanos, y en el centro Juan. Obviamente el Evangelio puse la versión corta porque el texto era muy largo. Si querés releer la versión larga, agarrá una Biblia y comprala con los otros dos textos. Podés pausar el video y abrir grande los oídos de tu corazón para que puedas escuchar el mensaje que hoy también Dios tiene para vos. Concluido la lectura, una vez que escuchaste la voz de Dios, ahora vos habla con Él, y para eso la liturgia nos regala este lindo salmo, el Salmo 94, que aquellos que leemos la liturgia de las horas y que rezamos, la liturgia de las horas es el salmo que rezamos siempre antes de comenzar para iniciar la oración. ¿Por qué? Porque es un canto procesional dirigido a la comunidad que le invita a ingresar jubilosamente en la morada del Señor para adorarlo, para escucharlo, para no rebelarse. Para comenzar a explicar este salmo, lo primero es con Israel. Este salmo es utilizado por los judíos en las ceremonias de renovación de alianza. Mediante dos exhortaciones, los levitas, que son los que organizaban el culto en el templo, invitan a la asamblea a participar activamente en la celebración. Venid, aclamad, gritad, entrad, prosternaos. A cada invitación, la muchedumbre responde mediante una fórmula ritual estereotipada de asentimiento que comienza por sí. Sí, el gran Dios es el Señor, la creación. Sí, Él es nuestro Dios, la alianza. Si querés verlo con Jesús, Él quiso revivir el tiempo del desierto, lugar de prueba, lugar de tentación y del desafío a Dios. Meribá y Masá, Éxodo 17 y números 20. Durante 40 días, evocando los 40 años de la larga peregrinación en el desierto, Jesús fue tentado. Y las tres formas concretas de esta tentación eran precisamente las mismas del pueblo de Israel. La tentación del hambre, la tentación de los ídolos, la tentación de los signos milagrosos. Un día u otro son las tentaciones de cualquier ser humano. Y por último,
podés leerla con nuestro tiempo. La Iglesia nos propone recitar este salmo cada mañana, para aquellos que rezamos la liturgia de las horas. Y esto no es mera casualidad. La invitación a la alegre alabanza del comienzo es una invitación diaria. La advertencia severa de resistir a la tentación de escuchar la voz de Dios es también una invitación positiva. Hoy todo es posible. El pasado es pasado. El mal de ayer se acabó. Una nueva jornada comienza. Escucha el salmo. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Puedes pausar de vuelta este video y acá tenés tu excusa para poder ahora vos hablar con Dios. Y para terminar tu oración, te propongo que cantes y escuches esta hermosa canción que nos habla de dar, pidiéndole a Jesús que nos dé de beber. Quiero beber de la fuente que da la vida eterna, porque yo quiero dejar todo atrás y encontrar tu paz. Dame a beber de tu amor, calma la sed de mi corazón. Solo te pido un poco de agua para calmar nuestra sed, Señor, pues somos dos sedientos, tú de mi alma
ti, Señor. Dame a beber de tu amor, calma la sed de mi corazón. Solo te pido un poco de agua para calmar nuestra sed, Señor, pues somos dos sedientos, tú de mi alma y yo de ti, Señor. Pues somos dos sedientos, tú de mi alma y yo de ti, Señor. Y para esta semana, para que puedas beber de esa agua, te propongo lo siguiente: que busques momentos de diálogo y adoración a Cristo. El desafío que es en tu rutina diaria, busques estos momentos de diálogo y de adoración. El Señor esté con vos, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.